Un libro, un lápiz, un niño y una maestra pueden cambiar el mundo. Estas palabras han resonado alrededor del mundo gracias a Malala Yousafzai, ganadora del premio Nobel. Es una pakistaní que luchó incansablemente por los derechos de la educación de la mujer en su país. Tanto así que la educación la tuvo que recibir por fuera para luego, muchos años después, volver a demostrar que las mujeres merecían tener el derecho de la educación. Bienvenidos a todos nuestros oyentes a este podcast de la educación, en donde queremos compartir con ustedes cada semana los temas de la educación. Quien les habla, Vicente Nobrega, y tengo aquí a mi equipo acompañándome, Daniel Ramírez y William Mercay. Bienvenido, Daniel Ramírez. Hola Vicente, muy buenas tardes. Y la primera pregunta que le hago es, tema del día. El tema del día para hoy vamos a discutirlo, así como iniciamos de que un libro, un lápiz, un niño o una maestra pueden cambiar el mundo. Queremos, ¿cómo decirlo? Entrar a ser más profundo el tema. ¿Qué ha cambiado el mundo? William, bienvenido. Okay. Hola Vicente, hola Daniel, buenas tardes. Me parece que es un tema muy interesante y personalmente estuve investigando y para mí lo que ha cambiado el mundo, pues al parecer mi mundo y en el mundo en que vivimos, se llama microprocesador. Para mí el invento que nos ha cambiado y que nos ha permitido ser quienes somos y tener nuestro estilo de vida es el microprocesador. ¿Qué piensa Daniel? Bueno, aquí rápidamente estoy mirando en Wikipedia qué es un microprocesador, porque la verdad es que no lo sé y me gusta la tecnología y digo y creo saber, pero la verdad es que cuando me menciona ese tema, pues lo cierto es que me enredo un poquito. Me recuerda pareciera que como al corazón de un computador. Aquí leo y dice, el microprocesador o simplemente el procesador es un circuito integrado central más complejo de un sistema informático. A modo de ilustración se suele llamar por analogía el cerebro de un ordenador. Entonces ahí está lo que quería decir. Es el cerebro de un ordenador, de un computador y bueno, estoy de acuerdo en que es uno de los inventos que pudo haber cambiado y transformado la humanidad en mayor magnitud. Sin embargo, no estoy de acuerdo en que es el invento que más ha afectado, que era el tema que se planteaba. Pero es uno de los que sí, definitivamente soy de la era del microprocesador. Nuestro compañero William se ha adelantado a darnos un ejemplo de un invento que pues podemos decir que es bastante complejo poderlo analizar y entender si ha cambiado el mundo o no ha cambiado el mundo. Vicente, cuéntenos usted, ¿cuál es el invento que usted cree que más ha afectado la humanidad? ¿Saben cuál es el elemento que pienso yo que más no, es que primero quiero que ustedes entiendan muy bien qué es lo que de pronto podemos entender como inventos que han cambiado la historia de la humanidad, ¿sí? Partamos de hecho de que ese es el tema que quiero proponerles a ustedes de que discutamos acá. Bajo esas investigaciones que ustedes han hecho, determinen cuáles aquellos inventos han cambiado la humanidad. Entendamos que cambiar la humanidad es que podemos decir que este invento partió la historia en dos. Ya no se puede contemplar la historia de la humanidad sin este invento y de ahí para atrás no existía, ¿sí? Entonces, cuando llegó ese invento, por quien sea que lo haya traído, ¿sí? Partió la historia de la humanidad en dos. ¿Por qué? Porque hoy en día podemos decir que no podemos contemplar nuestras vidas sin esos inventos. Y según este orden de ideas, quiero que piensen en lo siguiente. ¿Qué tal la vida de ustedes sin el cepillo de dientes? ¿Qué tal la vida de ustedes sin el papel higiénico? ¿Qué tal la vida de ustedes sin los pañales desechables? Ahora, en ese orden de ideas me gustaría escuchar qué piensan ustedes en su vida, inventos, cosas que tienen que cambiaron la humanidad. Ok, yo tengo una opinión muy puntual de esos artículos que estás mencionando, Vicente, y es que más que inventos han sido la evolución. Antes el cepillo de dientes, ¿qué era? Era un palo con pelos de cerdo que se utilizaba para cepillarse los dientes. Así comenzó todo. El papel higiénico, pues se utilizaban otros utensilios para hacer la limpieza. Y han ido evolucionando hasta lo que conocemos ahora. Eso es para mí un poquito diferente, porque es más como la evolución
y no como una creación. Estoy de acuerdo en que las cosas desde el inicio nacen un poquito no tan desarrolladas y con el tiempo y con el uso de la gente se van tomando y van tomando más forma. Esa es una forma de los inventos. Yo por aquí estaba leyendo un poco. Aquí de nuevo encontraba en internet que las invenciones representan una creación innovadora sin antecedentes en la ciencia o en la tecnología que amplían los límites del conocimiento humano. No solo es evolucionar, o sea, no solo los inventos deben evolucionar, sino también deben conectar ciertas ideas, aprovechando la ciencia, la tecnología, y como digo, y como decía aquí en este párrafo, para aumentar la vida de las personas, para transformar la humanidad y como decía ahí, el conocimiento humano. Bueno, agradezco a William que ahonde en esta discusión en determinar qué inventos cambian la humanidad y qué inventos pueden ser que sean catalogados solo como la evolución de una idea, ¿sí? Pero vamos a partir del hecho de que esas ideas fueron creadas en algún momento de la historia de la humanidad, ¿sí? Y desde ahí hacia atrás no existían, ¿sí? Y han venido evolucionando. Pero es que no se llama evolución. Hoy en día podemos contemplar eso como la innovación, ¿sí? El primer ejemplo que usted utilizaba del microprocesador, hemos entendido que el microprocesador a lo largo de los años innova con alguna nueva característica, con alguna nueva funcionalidad en los diferentes lactos, en los diferentes computadores, en los diferentes pues, electrodomésticos donde sea necesario contar con un microprocesador, ¿sí? Entonces entendemos la innovación de esa forma. Claramente, para no complicarnos tanto la historia, por eso yo les propongo que nos concentremos en pensar en aquellos inventos que cambiaron la historia de la humanidad, ¿sí? Por lo mismo les decía, son tan sencillos como pensar en el cepillo de diente. Eso cambió la historia de la humanidad porque hoy en día la humanidad no se contempla sin esos inventos, ¿sí? Por ejemplo, algo que también vengo y les pongo aquí en la mesa para que lo veamos y quizás no sea de nuestro diario vivir, aunque no lo creamos, es el velcro, no sé si lo pronuncié bien, ¿sí? El velcro. Y se le quedaban en el pelo incrustadas aquellas partículas que estaban en la naturaleza. Y cuando intentaba quitárselas se daban cuenta de que se producía una fricción, y esa fricción era muy fuerte, tanto así que a su perro le molestaba que se las quitaran. Y hoy en día el velcro ha cambiado la historia de la humanidad, tanto así que lo vemos en todos lados, tanto así que la NASA no se contempla sin el velcro. ¿Qué piensan de eso? Aquí encuentro el inventor del velcro y sí, parece que tiene relación con la NASA, George de Mestral. Al parecer es un ingeniero electrónico suizo. Él fue el inventor del velcro a eso de 1941 al parecer. William. Bueno, es muy interesante el tema de la NASA. No voy a hablar sobre el velcro en estos momentos, pero sí me parece que sí debemos, aparte del microprocesador, ver cuáles son los inventos que nos han marcado como humanidad. También lo de la NASA que les quería comentar es que muchos de los productos que usamos cotidianamente primero nacieron en la NASA. La NASA es prácticamente una máquina patentando materiales, patentando productos que ellos tienen que usar en sus investigaciones, lo hacen, las desarrollan para el uso especial, pero luego de que ya está inventada, logran comercializarla y hacer que nosotros también la usemos y nosotros las usamos. Y por ejemplo el velcro, algunas telas, el látex, las almohadas ahora que se regeneran, eso es un invento de la NASA, eso no es que una empresa de colchones, no, eso es un invento de la NASA. Bueno, pues como tratamos de discutir aquí los inventos que han cambiado la historia de la humanidad, contemplamos el lápiz, el microprocesador. No sé si ustedes algún momento o hicieron de pronto sus investigaciones y descubrieron de pronto alguna lista que haya influido en la historia de la humanidad. ¿Daniel? Así es, bueno, yo hice mi tarea. Estuve revisando y encontré en el History Channel una lista muy interesante. Ellos hablaban de los 101 inventos que más también afectaron la sociedad. Era un poquito extenso, pero muy interesante. Habían temas
y había de todas las áreas, recuerdo un poco inventos como la penicilina, entre otros, pero digamos que de todos, lo que quise hacer, pues para que no se volviera un tema tan extenso, quise registrar y traerles los que el History Channel consideró como los 10 inventos más han influenciado la sociedad. Entonces, y aquí lo que voy a hacer es voy a estar mencionando del 10 hacia abajo y vamos a estar comentando cada uno. Si es el caso, vamos a seguir investigando, vamos a pedirle a nuestros investigadores aquí en el estudio de grabaciones que nos colaboren. Bueno, 10. El motor de combustión interna. Ese es el que se encarga de mover, de hacer que los pistones exploten y se muevan en los vehículos prácticamente que están en todo el mundo. Entonces, interesante que sea el 10, no sé, ¿qué consideran de ese invento ustedes? Considero un invento que es bastante relevante en la historia de la humanidad porque sin él, no sé cómo el ser humano sin él podría recorrer grandes distancias. Entonces tendríamos que agradecerle al inventor de ese artículo que nos permita hoy en día poder recorrer grandes distancias. Es un muy buen invento, pero también me parece que es una gran condena ahorita para la humanidad. ¿En qué sentido, William? Perdón. Actualmente estamos viendo muchos factores climáticos que nos están afectando no solo a nosotros, sino están afectando a nuestros campos, están afectando los glaciares, los polos. Es un invento que nos permite recorrer muchas distancias, nos permite que nos transporten nuestros alimentos, nos permiten, pero sí es una gran condena, me parece. William, ¿y se atrevería entonces a decir que mejor no lo hubiéramos descubierto? Antes de eso ya existía la máquina a vapor. Me parece que si se hubiese investigado un poco más en ese tema, hubiese podido generar mucho más valor en cuanto a medio ambiente, ya que el motor de combustión interna también se inventa y llega la fiebre del petróleo y es bastante complicado ese tema y sí me parece muy peligroso para el medio ambiente. Suena como un ambientalista, me gustaría conocer la posición de Daniel. No, yo independiente, yo considero que el ambiente estuvo mucho antes que nosotros y estará mucho después. Nosotros no somos tan influyentes y tan importantes como para, ¿sí? Entonces no, creo que el hombre moderno sí ha dependido mucho y considero que la sociedad está avanzando a unos pasos agigantados en estos temas de la movilidad, de el uso de las energías limpias y eso creo que se va a dar en la medida que pase el tiempo, pero si es más barato cosas no tan limpias seguramente también se va a explotar. Entonces no me hago ilusiones en que todo el mundo corra hacia la limpieza. Creo que la gente corre hacia lo barato, entonces ahí no hay nada que hacer. Siguiendo con esta línea de pensamiento, me gustaría presentarles a ustedes aquí en la mesa el creador de la bombilla. ¿Quién fue? Edison. Tomás ¿sí? Alva Edison. Tomás Alva Edison fue el creador de la bombilla y Nicolás Tesla entendemos que también hizo grandes contribuciones al mundo de la energía, ¿sí? Nikola Tesla pensaba en energías limpias. Tomás Alva Edison decía, ¿cómo facturamos? Y ahí hubo la guerra de ellos y por eso hoy en día conocemos. Pero podemos decir que muchos años después estamos ahorita viviendo la transformación de la energía hacia las ideas de Nicolás Tesla. Como ya lo dijiste, podemos ver que el problema quizá fue la facturación. No era el mejor tipo de energía. Tal vez ese no sea el tema acá, pero con la visión que ya tenía Nikola Tesla y ver que estábamos ahí. Pero bueno, nos faltan otros 9 inventos que me gustaría bastante saber cuáles son. Sí, claro, por favor. Bueno, por alguna razón en la lista del 9º sale el bronce. Aquí les tengo un poquito sobre el bronce. El bronce es toda la aleación metálica de cobre y estaño en la que primero constituye su base y el segundo aparece en una proporción del 3 al 20%. Eso no lo entiendo, eso creo que... A ver, aquí sí es importante. Cabe destacar entre sus aplicaciones actuales su uso en partes mecánicas resistentes al roce y a la corrosión, en instrumentos musicales de buena calidad como campanas, gongos,
platillos de acompañamiento, saxofones y en la fabricación de cuerdas de arpas, guitarras, pianos también. Aquí se dice que el bronce fue la primera aleación de importancia obtenida por el hombre y da su nombre a la edad del bronce. Durante milenios fue la aleación básica para la fabricación de armas y utensilios. Y orfebres de todas las épocas lo han utilizado en la joyería, medallas y escultura. Las monedas acuñadas con aleación de bronce tuvieron un protagonismo relevante en el comercio y en la economía mundial de la era del bronce. Bueno, me parece muy, muy, muy interesante que salga el bronce. El bronce, como ya lo estaba diciendo Daniel, fue el primer material casi maleable por el hombre. Recuerdo que ese es el lugar número 9, el invento número 9 que cambió la humanidad. Me parece bastante importante, estoy muy de acuerdo que esté en esa lista. Fue el primer elemento maleable por el hombre, entonces me parece una muy buena posición. Yo quisiera diferir un poquito de la posición, por lo siguiente. No es el bronce, entonces es la aleación del bronce. Porque el bronce ya existe, estaba en la naturaleza. El ser humano lo que hizo fue manejarlo. Bueno, sí, puede ser. El caso es que la lista dice eso y habrá que ver en ellos cómo se basaban y eso. En octavo lugar tenemos, y esta también me parece muy interesante, considero que es de los que arrancó y los que vienen más atrás. Muchos inventos no son inventos, son descubrimientos. Como por ejemplo este que viene a continuación en el lugar número octavo, que es el fuego. Y claramente el fuego ha cambiado la historia de la humanidad. Sin el fuego, pues, no hubieran sucedido muchísimas cosas. Pero el fuego viene de años y años y años y años atrás. Sí, pues por eso es de la humanidad, ¿no? Pues de toda la historia. Y concuerdo en que no sea un invento, sino sea también un descubrimiento. Muy acertado. Claro, por ejemplo, dando así, aquí no está en la lista, por lo menos no la veo, no. La gravedad. Son cosas supremamente importantes, no estamos hablando, pero que sí afectan y bastante, porque con eso se han tomado en cuenta entonces la creación de los aviones, de los GPS, de los satélites, de quién sabe qué otras cosas por ahí. Entonces, son cosas que están, pero que de alguna manera el humano las identifica, les pone una etiqueta, las categoriza, las organiza, lo que sea. Y por eso yo sí considero que aquí nos toca trabajar con inventos y con descubrimientos que de alguna manera son muy, muy, muy cercanos en su naturaleza, de la importancia que han jugado en un papel fundamental para la humanidad. En el séptimo lugar tenemos a la computadora. Yo no sé, ahorita hablábamos del microprocesador y de alguna manera aquí veo que en la lista se repite ahorita más adelante uno de los temas que pues quiero hacer la salvedad para que no haya confusión, que es el transistor. Para mí el microprocesador y el transistor son altamente similares. Sin embargo, habría que ahorita mirar un segundito a ver si son lo mismo o qué. Pero ahorita estamos hablando del concepto más general de la computadora personal, ¿sí? El PC. Estamos hablando de la computadora personal y podemos contemplar que hoy en día yo personalmente, y creo que todos los que estamos ahorita, pues todavía vivos en este planeta, no contemplamos nuestra vida sin un PC. Y sencillamente así ha venido evolucionando tanto que ya un celular es una pequeña computadora. Estoy de acuerdo, eso sí es verdad. Cada vez este tema de la computadora personal se vuelve más diminuta y probablemente en muy poco tiempo incluso se vuelva invisible y termine adentro de nosotros. Repito, y termine adentro de nosotros. Pero sigue siendo de alguna manera computadores personales con la capacidad de llegar a la luna, lo que sea. En sexto lugar tenemos la palanca. No recuerdo muy bien, se las debo para el próximo programa. Decía como una palanca en cierto ángulo más o menos divide la mitad de la fuerza. O sea, el caso es que la palanca hace construir cosas pesadas y mover cosas solo con unos efectos ahí físicos que desde aquí digo me comprometo a traer estudiados para la próxima clase porque la verdad me cogen fuera de base, me disculpo. El siguiente, en el quinto lugar tenemos el transistor. Yo tenía como uno de los inventos también más fuertes de la humanidad, era el chip, y creo que tiene que ver con el transistor. Sí, entonces sin el invento del chip creo que va como hermanos, paralelos, o puedo decir, desconociendo el tema un poco, sí, pero tiene que ver con eso y por eso de pronto está catalogado en esa lista.
Sí, Sí, sí. muy de acuerdo, y van muy conectados también con el microprocesador, porque ahorita no estamos hablando de chips, sino actualmente hablamos es de microchips. De hecho, ahorita los celulares funcionan es con microchips, ya no funcionan los chips de hace unos 5 años. Señores, aquí les tengo un poquito de información acerca de el transistor. Entonces, el transistor es un dispositivo electrónico semiconductor utilizado para entregar una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. Cumple funciones de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. El término transistor es la contracción en inglés de transfer resistor, resistor de transferencia. Actualmente se encuentra prácticamente en todos los aparatos electrónicos de uso diario, tales como radios, televisores, reproductores de audio y video, relojes de cuarzo, computadoras, lámparas fluorescentes, tomógrafos, teléfonos celulares, aunque casi siempre dentro de los llamados circuitos integrados. En el cuarto lugar tenemos el motor a vapor. Y pues yo creo que ya lo dije anteriormente, es un gran invento. Si se hubiese investigado más, tal vez no sufriríamos catástrofes naturales como las que estamos sintiendo en estos momentos. Muy bien, muchas gracias, William. Vamos a hacer un recuento de la lista que tenemos. Sí, me ayuda Daniel con esta información. Entonces, en el 10º lugar, Claro que sí, Vicente, rápidamente. En el 10º lugar tenemos el motor de combustión interna. 9º lugar, Tenemos el bronce. 8º lugar, Tenemos el fuego. 7º lugar, Tenemos la computadora. 6º lugar, Tenemos la palanca. 5º lugar. En el 5º lugar tenemos el transistor. Llegamos al lugar donde estamos. Bueno, y en el último que tocamos, el 4º lugar, tenemos el motor a vapor. Entonces, nos quedan falta los últimos 3, los más Claro que importantes. sí. Y ahora entramos en la recta final de los 3 inventos que más cambiaron la humanidad, que más cambiaron la sociedad. En el número 3, preséntenos. Tenemos a su compañero, al que hablábamos ahorita, al de los negocios, Thomas Alva Edison, con la bombilla. Imagínenselo, vivir a oscuras. No, totalmente inimaginable en esos momentos, porque es el inicio, no solamente la luz, es el inicio. Incluso esas fotos que uno ve del espacio hacia la Tierra, cómo se ve la Tierra iluminada, pues uno se pone a pensar y todo tiene origen en este señor, en este invento. Quiero acotar antes de llegar a los 2 lugares más importantes de la lista, es que imagínense que sin la bombilla no existiría la fotografía hoy en día. Gracias a la bombilla tenemos ese arte de poder tener en memoria nuestros más preciados recuerdos en una fotografía. Sigamos entonces con el segundo lugar. Mi compañero Daniel, ¿me puede colaborar? Sí, Vicente. En segundo lugar tenemos, y decían así aclarando, la imprenta, no el papel. ¿Qué podemos decir con respecto a la imprenta? Yo he podido leer que la imprenta se inventó mucho tiempo antes, porque es que el ser humano ha tenido la necesidad de de manifestar lo que siente, lo que dice, lo que habla en un medio físico. Y nuestros humanoides de la prehistoria lo hacían en las piedras, en las cuevas. Y el desarrollo de la imprenta logró que la humanidad pudiera acercar sus conocimientos a muchas más personas. Totalmente de acuerdo. El factor más importante que me parece de la imprenta es como esa primera masificación que se le da y el uso que se le puede dar a eso. Es muy importante. Sigamos con el Bueno, a segundo ver, puesto. entonces aquí les explico un poquito sobre la imprenta ahora sí. La imprenta es un método mecánico destinado a reproducir textos e imágenes sobre papel, tela u otros materiales. Es decir, lo que hoy en día pareciera que conocemos más como la impresora. Aquí volvemos y retomamos y recordamos qué se imprimió en ese entonces. ¿Saben qué se imprimió? La Biblia. Eso fue lo que se imprimió y eso fue lo que se tradujo y se repartió por todos lados. Bueno, finalmente, no sé si Vicente quiere decir algo. No, ya hice mi acotación, pero quisiera aprovechar porque la imprenta ha apoyado el conocimiento de la humanidad. Sí, es lo que se conoce como la Biblia en aquel entonces. Pero hoy en día tenemos algo que es la lengua universal. Y podemos contemplar que la lengua universal es el inglés, ¿verdad? Y para esto les tengo el tema de la siguiente semana. Vamos a hablar de la importancia del inglés y cómo esto ha contribuido al desarrollo de la humanidad.
Continuando con el último puesto de la lista, hablando de inventos que han cambiado la humanidad, Daniel, ¿qué me tiene? Bueno, y aquí conectando con el tema de la semana siguiente, que me dice sobre el aprender inglés y el aprender idiomas, tema muy interesante para la otra semana. Bueno, el primer invento ha sido fundamental porque nos permitió a los seres humanos movernos, viajar, aprender idiomas, como por ejemplo lo que vamos a tocar es el tema de la otra semana. Es por esto que, señores, sin más ni menos, según el canal History Channel, el invento que más ha afectado a la sociedad y a la humanidad es la rueda. Para construir, antes de que se inventara el automóvil, porque hoy en día podemos relacionar la rueda con el automóvil, la rueda permitió el desarrollo de las máquinas, el desarrollo de la construcción, la era industrial se gestó gracias a que las máquinas tenían el circuito de rueda para poder funcionar. Bien. Y con esto, pues, hemos llegado al final de la lista. Creo que ha sido bastante fructífero gracias al apoyo de Daniel, la investigación que hizo, gracias a History Channel, en el que pues habremos encontrado aciertos y desaciertos, de acuerdos y desacuerdos aquí dentro del equipo, pero Claro que sí, aquí les vamos a dejar sencillamente las reflexiones de ustedes para que lo piensen. ¿Cuál es aquel invento que usted cree que ha cambiado la humanidad? Anímese a comentar, a dejarnos su comentario aquí debajo del podcast de la educación. Bien. William, quisiera que nos dejara una reflexión o un comentario final. No, la verdad me pareció muy interesante ese ejercicio de la lista de los inventos. Encontramos, como dijo, aciertos y desacuerdos muy bien y estaré muy preparado para el siguiente tema. Claro que sí, muchas gracias por oírnos a todos. Chao. Muchas gracias, hasta luego. Chao, chao. Chao.